Hola, estamos en la segunda parte del módulo sobre periodismo de paz en contextos de polarización y de conflicto social. Ahora nos vamos a ocupar de cuál es la estrategia comunicativa de los actores en conflicto, de sus visiones y de su estrategia para ganar en ese conflicto, qué es lo que hacen, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta para comprender su posición y su visión es que un conflicto puede ser definido como un triángulo formado por tres vértices. En uno están los actores, en el otro está el problema por el que se pelean, que puede ser la tierra, el agua, la soberanía. Cada conflicto es un caso. Y el tercer elemento es el proceso, que es cómo viven ellos el conflicto o cómo están negociando para resolverlo o cómo están luchando. El primer problema que nos encontramos nosotros no es ese, es que cada actor lo ve de una forma distinta. Cada actor explica cómo ve el problema o cómo vive el problema. Por ejemplo, si en una comunidad hay unas manifestaciones, hay una lucha por reivindicar su territorio, es posible que los que quieren controlarlo, que pongamos por caso es el gobierno local, el gobierno diga que el conflicto no está en el territorio, sino que el conflicto está en las formas de lucha que ha abordado el colectivo que está protestando, si hay violencia, no hay violencia, etc. O sea que lo ven de forma distinta. Y eso es algo que el periodismo se debe preocupar de ello, sobre todo si piensa en cómo podemos contribuir a resolver ese conflicto. Es en esos procesos de lucha donde se dan los procesos de radicalización y de polarización, ¿no? ¿Qué es la polarización? Pues la polarización en un conflicto es un estadio al que se llega porque se llega a una mayor intensidad, se llega a un grado mayor de violencia, las partes prácticamente no se comunican, no se dicen nada, solo pelean, aunque la pelea, la violencia en sí misma es una forma de comunicación, porque te está diciendo lo que quiero es eliminarte a ti, no eliminarme a mí. O sea que tampoco hay que menospreciar cualquier manifestación que ocurra. Pero claro, un contexto de violencia es un contexto de polarización. Cuando hay violencia, dejamos de hablar del conflicto, dejamos de hablar, no del conflicto, dejamos de hablar del problema. Si el problema era el agua o el territorio o la minería, en lugar de hablar de eso, cuando hay violencia, hablamos del otro. El otro se convierte en un problema, porque como hay violencia, se ve amenazada la vida de uno. Y entonces todo se enfoca hacia la eliminación del otro, que es una forma de polarización. Bien, ¿qué ocurre entonces en un conflicto, incluso antes de que haya polarización o cuando hay polarización? Pues que cada actor, desde su posición, despliega todo lo que tiene a mano para poder luchar, para conseguir sus objetivos. Todo lo que tiene a mano puede ser resumible en tres elementos. Uno, las prácticas no discursivas, es decir, lo que hace, sus movimientos, sus ataques o defensas, sus comprar, vender, lo que haga, ¿sí? Eso son prácticas no discursivas. Luego hay prácticas discursivas, es decir, un debate, un discurso, un lenguaje, que suelen ser normas, acuerdos o decisiones que sirven para legitimar lo que hacen. Y luego están las realidades materiales, que es lo que necesitas para llevar a cabo tanto tus acciones no discursivas como tus acciones discursivas. Por ejemplo, uno necesita una radio, un periódico, o necesita espacios para discutir, pero también necesita armas o comida o edificios para llevar a cabo sus acciones no discursivas. Bien, estos tres elementos Foucault les llamaba el dispositivo. Foucault era un filósofo francés que estudió circunstancias parecidas a estas. Y también, lo siento, vuelve a ser como un triángulo. Podemos pensar el dispositivo como un triángulo donde cada vértice es uno de estos tres elementos. Es interesante verlo como un triángulo porque explica que se complementan entre ellos. Cuando un actor tiene mucho despliegue discursivo, no necesita tanto despliegue no discursivo. Y cuando no hay prácticamente despliegue discursivo, cuando no hay palabras, entonces hay muchas más acciones. Eso es interesante para ver cómo se equilibran las formas de intervenir en los conflictos y también cómo podemos ir pensando en su desescalada, ¿no? Bueno, ¿por qué discuten? ¿Por qué, digamos, hablan? ¿Por qué hacen discursos los actores? Pues está claro, para legitimar, como he dicho antes, sus acciones, o en concreto para ganar elecciones cuando las hay, y en definitiva para ganar en el conflicto en el que están metidos, ¿no?
Este discurso suele seguir unas líneas estratégicas de comunicación que llamamos el cuadrado de polarización ideológica. ¿Por qué? Porque sigue las siguientes líneas, ¿no? Es algo que hace todo el mundo, es algo muy sencillo, pero es muy importante darse cuenta que es así. Cada actor tiende a maximizar sus éxitos, sus victorias, todo lo bueno suyo, sus virtudes, lo suyo y de sus amigos, y hace lo contrario con el enemigo, o con su opositor, o con su antagonista, o con su adversario. Minimiza todo lo bueno que tiene su adversario y sus amigos, y con las cosas malas hace lo mismo. Maximiza los errores, las derrotas, los vicios, todo lo malo y negativo de su opositor y minimiza lo propio. De tal forma que, claro, esto polariza, ¿no? Con esto es muy interesante ver que esto es lo que van a hacer los actores y es lo que nos vamos a encontrar los periodistas, de tal forma que si lo único que hacemos en periodismo es reproducir lo que dicen los actores, lo que vamos a hacer es propaganda de uno y de otros. Así no vamos muy lejos. Lo que nos interesa ahora, todavía, antes de pasar al periodismo de paz, es ver que los mismos medios de comunicación pueden desplegar su cuadrado de polarización sin necesidad de mentir. Fíjense que antes lo que he dicho era maximizar y minimizar, no mentir. Es decir, no es una cuestión de fake news, es una cuestión de énfasis. Con eso es suficiente. ¿Cómo lo hacen los medios de comunicación? Pues muy sencillo. Por ejemplo, se ocupan de unos conflictos y no de otros. Imaginemos que tenemos una comunidad que está afectada por un proyecto de paso de una carretera por una zona que ellos no quieren porque quizás es una zona que tienen cultivos muy preciados o es una zona sagrada para ellos, ¿no? Sin embargo, por el otro lado tenemos quizá una autoridad local o general que quiere hacer esa carretera porque entiende que con esa carretera aumentará el comercio y pues saldrá beneficiado todo el mundo, dicen, o quizá unos más que otros, quién sabe, ¿no? Ese conflicto lo podemos de entrada enfocar o no enfocar y podemos ocuparnos de él o no ocuparnos, eso ya es una decisión, ¿sí? Es una decisión que influirá en maximizar o minimizar lo que es un conflicto para unos o para otros, ¿no? Pero en segundo lugar, vemos que de todo lo que recogemos, de toda la información que somos capaces de recoger, tenemos que escoger una, porque nunca toda cabe, ¿no? Y, por ejemplo, en esa comunidad, pongamos por caso, puede ser que haya hambre y que haya delincuencia, pero no nos cabe todo en la pieza que tenemos que escribir. Entonces, podemos escoger una o la otra, o podemos enfatizar más una que la otra. Siempre será verdad, porque hay hambre y hay delincuencia, pero poniendo el énfasis en una o en la otra, vamos siguiendo o no las líneas del cuadrado de polarización, ¿no? Incluso también de la forma que una vez hemos decidido poner determinado material, cómo lo ordenamos y lo jerarquizamos. Voy a poner un ejemplo cercano a nuestra comunidad, aquí donde yo estoy ahora, en Barcelona. A menudo salen informaciones que dicen que jóvenes magrebíes roban relojes. Claro, aquí hemos juntado dos elementos, que son jóvenes, que son magrebíes, tres elementos, perdón, y que roban relojes. Por el hecho, es verdad que hay algunos jóvenes magrebíes que lo hacen, pero por el hecho de poner que son magrebíes, estamos adjudicando a su naturaleza étnica el factor delincuencial. No tendríamos por qué haberlo hecho. Podríamos decir que hay unos jóvenes que roban. Y seguramente lo más relevante no es que sean magrebíes, sino que son jóvenes que no tienen trabajo y que tienen que buscarse la vida. Pero no hemos puesto jóvenes pobres que se buscan la vida, roban relojes, sino que hemos escrito jóvenes magrebíes. Con lo cual hemos hemos seguido unas líneas de polarización entre un conflicto social, que digamos en este caso se trata de conflictos de tipo racista, ¿no? Si habláramos, en otros conflictos, también podemos jugar con ver a quién entrevistamos. Pongamos por caso, en un conflicto asimétrico tendremos dos bloques, ¿no? Los más poderosos y los menos poderosos. Es muy probable que los más poderosos tengan personas educadas o incluso personas que trabajan para ellos, que tengan un discurso muy articulado, muy educado, muy estudiado. Y sin embargo, en el lado del actor débil, tendremos gente enfadada, portavoces muy enfadados, que se quejan y gritan. Claro, podemos decir, cubrir el expediente periodístico, podemos decir que hemos entrevistado a personajes o portavoces incluso de ambas partes. Sin embargo, una de ellas
aparecerá como una opinión articulada y racional, y la otra como personas enfadadas sin muchas luces, ¿no? De nuevo, estamos favoreciendo el cuadrado ideológico. Y por supuesto, no solo cuando entrevistamos, también con el lenguaje que utilizamos. Y no hace falta que lo utilicemos directamente nosotros. Pensemos en otro caso. Pensemos en que hay un conflicto de una autoridad local contra un grupo que está protestando y el alcalde dice: los alborotadores están boicoteando la inversión extranjera. Solo por el hecho de que nosotros demos un espacio al alcalde diciendo eso, reproduciendo sus palabras, ya estamos utilizando su lenguaje y por tanto favoreciendo su forma de verlo, que en este caso es una forma que sigue las líneas de la polarización del cuadrado ideológico que hemos explicado anteriormente. Fijémonos que en todo esto que hemos dicho, no hemos atacado la verdad, todo era verdad, no hemos mentido y sin embargo hemos aplicado el cuadrado de polarización ideológica. Hasta aquí el segundo módulo.